Hola, soy Noelia, pulsa la campana y suscríbete a nuestro canal. Lo primero, no hace falta ser famoso para asegurar una parte de tu anatomía, aunque sería bastante absurdo hacerlo con una que no esté íntimamente vinculada a nuestro modo de ganarnos la vida. Por ejemplo, un atleta dispuesto a pagar un seguro para sus piernas. Otro caso, el de Dave Roberts, catador de café en el Reino Unido, dispuesto a asegurar su sentido del olfato en 2 millones de libras. Fue esta decisión la que convirtió a Roberts en una celebrity. Bueno, al menos mientras su historia fue objeto de titulares. Más recorrido han tenido las pólizas aseguradoras de cantantes, futbolistas y modelos, sobre todo porque las han anunciado por tierra, mar y aire. ¿Será que así consiguen descuento en el recibo? Entre las cantantes, alguna sorpresa, como la de la australiana Kylie Minogue, que aseguró su trasero por $5 millones en el año 2000. No debió acabar muy contenta con la compañía de seguros porque 2 años después protagonizó un vídeo en el que se preguntaba: ¿están tus activos totalmente cubiertos?, en una clara parodia a las compañías aseguradoras. Y ya puestos a preguntar, queridísima Kylie, nos cuestionamos si firmaste otra póliza para tus cuerdas vocales, porque los shows sin voz no son lo mismo. De Jennifer López se llegó a decir que tenía asegurado todo su cuerpo por $1 millón y sus nalgas por $1 billón. Finalmente cundió la sensatez y la cifra bajó hasta los $27 millones por esa zona donde la espalda pierde su nombre. La diva del pop aprovechó una entrevista para desmentirlo, además de cuestionar la necesidad de semejante medida. ¿Alguien lo roba?, bromeó Jennifer López. Queda claro, la cantante, actriz, bailarina, empresaria y además diseñadora no tiene ningún miedo a no tener sobre qué sentarse. Rihanna va directa a la lista de intérpretes que prefirió contratar un seguro para sus piernas de $1 millón. En el caso de la reina del pop, pensó que sus pechos valían 12 millones, pero tuvo que conformarse con una oferta mucho más discreta, tan solo 2 millones. Madonna, provocadora donde las haya, decidió enseñar la zona asegurada en un concierto en Estambul para demostrar que los 53 años que figuraban en su haber por aquel entonces no habían pasado factura a esa parte de su anatomía. 55.000 personas pudieron disfrutar de los encantos de la cantante. Y es que Madonna ha demostrado ir por delante de las tendencias, de la moda, pero en eso de sacarte un pecho en público, Janet Jackson lleva la delantera. Tuvo que llegar Bruce Springsteen para que se impusiera la lógica entre las celebrities en lo que a seguros se refiere. El boss se blindó ante posibles daños en sus cuerdas vocales con una póliza de $6 millones. Keith Richards, guitarrista de los Stones, valoró sus manos en 1,6. Su colega Jeff Beck no tuvo más remedio que asegurar sus dedos tras un accidente doméstico que le seccionó parte de esta extremidad. El músico cortaba zanahorias cuando se rebanó la punta del índice izquierdo, momento en el que tuvo claro que necesitaba un seguro para sus legendarios dedos. Mariah Carey, la diva de las navidades, ha conseguido que valoren sus cuerdas vocales en $35 millones. Puestos a asegurar, consiguió la misma cantidad por sus piernas, para evitar accidentes durante la gira Sweet Fantasy. La culpable de que cada diciembre entonemos All I Want for Christmas posee un registro vocal de soprano y abarca 5 octavas, pudiendo alcanzar, dicen, la 7ª. Estamos ante una de las 22 mejores voces de la música, así que 35 millones pues no deben ser tantos. También Tina Turner y Taylor Swift contrataron pólizas para salvaguardar sus piernas. Las de la rockera, pasados los 80, siguen provocando envidia. El baile fortaleció los músculos de sus legendarias extremidades. En sus memorias cuenta cómo en 2013 sufrió un ictus y tuvo que aprender de nuevo a caminar. Sobre sus piernas, la rockera llegó a decir que le recordaban a las de un pony. Cambiamos cantantes por futbolistas.
Sobre David Beckham planea el rumor de haber asegurado todo su cuerpo, hasta el último rincón, por 172 millones de euros en 2006. De esta forma, el futbolista, ahora reconvertido en empresario y celebrity global, se protegía de cualquier desgracia que pudiera desfigurarlo. En realidad, lo que salvaguardaba era todos esos contratos comerciales que cuentan con la cara de Beckham y con su aseguradísimo cuerpo. El deportista se quedó con la póliza más cara de la historia. Iker Casillas compartió vestuario con el astro británico en el Real Madrid. El portero contrató los servicios de una aseguradora para proteger sus manos en el ámbito privado y profesional, durante las 24 horas del día y en todo el mundo. Aquí no hay especulación que valga, ya que fue Casillas el encargado de dar los detalles del contrato, a la vez que se convertía en imagen de la empresa con la que había suscrito dicha póliza. La rivalidad de Cristiano Ronaldo y Messi se cuenta en balones de oro, pero también en el precio que han alcanzado sus piernas. 120 millones valen las del portugués frente a los 60 del argentino. Para ponerle precio a las extremidades se tiene en cuenta cuántos partidos jugarán, cómo de expuestos están a una lesión grave, su estilo de vida fuera del campo. En temas de piernas, la palma se la lleva la modelo Heidi Klum. Son su parte favorita del cuerpo. Las tiene aseguradas en 1,8 millones de euros. 900.000 por pierna, ¿verdad? Pues no. Una de las extremidades supera el valor de la otra. La idea de la supermodelo era clara. 1.000.000 por pierna. Pero una pequeña cicatriz hizo que el perito despreciara una de ellas. De pequeña, Heidi Klum sufrió una caída mientras sostenía un vaso de agua. El incidente terminó con un pequeño corte en la rodilla izquierda, donde ahora luce esa cicatriz que consigue camuflar en sus sesiones de foto. Recapitulemos. La pierna derecha del alemán alcanza el 1.000.000 de euros, mientras que la izquierda se queda en 800.000. A Julia Roberts se la conoce como la sonrisa de América. Teniendo en cuenta el peso de esa parte del cuerpo en su imagen de marca, no nos extraña que la póliza sea de 30 millones de dólares. Protege toda su boca, desde los dientes a los labios. Y sí, incluye las caries. ¿Adivinas lo que aseguró Dolly Parton por 3,8 millones de dólares? La respuesta correcta era los pechos. Y digo era porque hace nada la celebrity explicó que solo fue una broma que los medios se tomaron muy en serio. Cuando le dijeron que una famosa actriz había asegurado sus piernas, ella preguntó en voz alta si debería hacer lo mismo con sus senos. Pero no, dice Parton que ella no tiene ningún seguro corporal. A Daniel Craig meterse en la piel del agente 007 le ha traído millonarios beneficios y algún que otro gasto. Bueno, quién sabe si lo asumió el estudio. James Bond se enfrenta a innumerables situaciones de riesgo, así que el actor que se pone en su piel tuvo que contratar un seguro para todo su cuerpo por 9,5 millones. De Miley Cyrus se dice que tiene asegurada la lengua en 1 millón de euros, Angelina Jolie sus labios, Kim Kardashian su célebre trasero por 10 millones y Jennifer Aniston su característica melena por 1,6. Imposible olvidarse en este vídeo de los ojos violetas de Elizabeth Taylor, los más impresionantes de Hollywood. El origen de ese color violeta radica en la mutación del gen FOXC2 que también dotó a la actriz de una doble fila de pestañas. Sus irresistibles ojos estaban protegidos por un seguro de 900.000 euros.